Habíamos estado desarrollando los estereotipos clave de los signos zodiacales con relación también al color, el tinte, el matiz que adquieren los planetas que se están posicionando bajo la energía de esa pauta energética que son los signos, ¿no? Nada más haciendo una pequeña recapitulación, entonces los signos son las pautas energéticas de las cuales deriva un cierto tipo de experiencia, a saber, la experiencia que determina el sustrato energético del elemento al cual pertenece, ya sea fuego, tierra, aire o agua. Los planetas serán entonces reguladores y transmisores, receptores y transmisores de estas energías que vienen de los signos, determinadas por los elementos, y las casas astrológicas serán entonces áreas de experiencia donde se manifiesta más fielmente en nuestra experiencia individual este tipo de manifestación en áreas concretas de la vida, ¿no? El siguiente signo secuencialmente será entonces Leo, un signo fijo del elemento fuego. Es el segundo de los signos de fuego, por lo que ya nos estará hablando, como habíamos dicho anteriormente, de una experiencia que trasciende las fronteras intrapersonales, porque es el segundo de la tríada, y ahora empieza a tener increpancia, empieza a haber una observación más allá de lo intra para establecer un nexo interpersonal, es decir, entre nuestras conexiones con los demás, que tienen que ver con la energía que resuena, con la que resuena Leo, el fuego, la intuición y la configuración de una base sólida para la constitución de una identidad. Vamos a leer el estereotipo clave de Leo, que dice: mantenimiento de una radiante vitalidad y una cálida lealtad. Y los planetas aquí emplazados se van a teñir de un cierto orgullo y deseo de reconocimiento, además de una actitud teatral, histriónica. Bien, sabemos que el Sol es el astro que otorga la vitalidad a todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Las plantas y los animales, y nosotros incluidos en ello, ¿no? Somos del reino de los animales, y el Sol otorga esta vitalidad a todos los seres, es el astro padre. Y el Sol precisamente será el planeta que mejor se sintoniza con la energía de Leo, por lo que entonces el Sol, ya sabemos, es el regente de Leo. ¿De acuerdo? Entonces, Leo transmite esta radiante vitalidad por medio de la regulación del Sol, y luego el Sol nos lo transmite a nosotros, ya que Leo es un aspecto más abstracto de la energía, es más grande. De hecho, todas las estrellas son Leo, y asimismo nuestro Sol, que es una estrella. Entonces, alrededor de las estrellas se configuran sistemas planetarios, ¿no? Sabemos que los planetas girarán en torno al Sol, ¿no? De alguna manera dependen del Sol, por lo que se van llenando de esta radiante vitalidad que nos habla este estereotipo, además de una cálida lealtad, porque tampoco el Sol puede deshacerse de los principios secundarios, vamos a decirlo en ese orden, de los que dispone, ya que la estrella está también siendo partícipe de un sistema más grande, ¿de acuerdo? El orden natural de la vida. Y en el planisferio humano podemos hablar de una cálida lealtad de Leo. Varios de los arquetipos que Leo moviliza tienen que ver con el arquetipo del rey, o en su defecto con el arquetipo del príncipe berrinchudo que nunca llega a ser rey, ¿no? Esta historia la conocemos bastante en la mitología, en las leyendas, en los cuentos infantiles,
siempre hay un carácter noble de la dignidad de un rey y también el carácter terco, egotista y totalmente centrado en el yo de este príncipe que es inmaduro, es un arquetipo de inmadurez que aún no llega a recuperar la dignidad del ser humano que le convierte en el rey, ¿no? Entonces hay un proceso gradual en el cual el estereotipo de Leo para las personas empieza a centrarse mucho en la experiencia del ego, del yo, del pequeño yo que vimos en la lección 2. Allí se empieza a configurar una fuerte identificación, una fijación psicológica y por eso Leo es un signo fijo. Se fija en su propia identidad, ¿no? Pero al ser el segundo signo de fuego, esta fijación no tiene nada más que ver con él en el sentido más interno de la psique, sino que la fijación se configurará por medio de el vínculo interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que sí se está fijando o coagulando, cristalizando una identidad centrada en el yo, será por medio de los otros que en el estadio psicológico de la sugestión especular, es decir, cuando me reconozco a través del otro, esto ya lo vimos antes, la sugestión especular es cuando me encuentro frente a un otro y, y me devuelve de alguna manera atributos o características que están internas en mí y que a veces sí puedo ver y a veces no puedo ver. Las más son las que no puedo ver y por eso se crea este fenómeno de la proyección en el cual nos enamoramos o odiamos a las personas, ¿no? De hecho, las personas que nos gustan y las personas que nos disgustan son aspectos internos míos que estoy proyectando en los demás. De tal suerte que siendo inconscientes, nos enamoramos realmente de nosotros mismos en los demás. Por lo que esto es un onanismo sin sentido, ¿no? Una masturbación sin causa. Me enamoro solo de lo que yo creo, ¿no? Que está bajo mis cánones, mis estatutos. Sin embargo, a través de Leo también podemos aprender precisamente este mecanismo de darnos cuenta de los demás. Hay que darse cuenta que es el primer signo zodiacal que ya nos habla de este estadio interpersonal. Así es que en ese orden empieza a haber un reconocimiento de lo demás. A pesar de que sea secuencialmente muy arcaica esta identificación, este, empezaremos a fijarnos en los demás, no como lo hacíamos con Aries, con Tauro, con Géminis o con Cáncer, en la que el foco central es nuestra configuración interna. Aquí ya va a empezar a haber una configuración más social, eh, ciertamente, pero en un nivel muy cercano, que todavía nos toca, ¿no? Que nos toca, ¿no? A nosotros. Entonces, los planetas que se encuentran en Leo están sufriendo o participando de esta dinámica del reconocimiento del otro para devolver una imagen al planeta, ¿no? Por lo que por eso es que estereotípicamente se llenan de un cierto orgullo porque la otra persona le devuelve por medio de sus planetas de la otra persona, le devuelve a los planetas nuestros que están en Leo esta identidad. Decíamos anteriormente que la diferencia entre personalidad, que tiene que ver más con Aries, que la identidad, que tiene que ver más con Leo, sería que la personalidad es la máscara de cara al mundo que nosotros presentamos cuando salimos a la lucha, ¿no? A la lucha de la vida, ¿no? Por eso Aries es el guerrero. Entonces es una armadura, es una estructura y un patrón de comportamiento que está
siendo utilizada, ¿no? Es un signo cardinal, por lo que es acción, ¿no? Decíamos, entonces la personalidad se la utiliza para expresar ciertas características internas nuestras, ¿no? La diferencia con Leo entonces es que una vez que hemos tenido esa experiencia de ir hacia afuera en el primer signo que es Aries, ahora ha quedado un remanente energético en el plano de lo sensible, en lo sensorial. Ha habido una experiencia que ahora ya podemos interiorizar y, y por medio de, como decía antes, de este intercambio especular con nosotros, se configura una sensación de ser nosotros mismos. Ya no será una herramienta, ya no será una estructura de cara al mundo como lo es la personalidad. Ahora es un sentimiento interno. Esto es la identidad, ¿no? El sentirnos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, con Leo empezamos a sentir eso de nosotros mismos, a sentir lo que somos nosotros. Decíamos en la lección 3 que en el nivel energético, Cáncer sería el núcleo de las estrellas que empieza a quemar combustible adentro y toda esa energía termodinámica tiene que salir como radiación, como brillo y como calor en Leo, ¿no? Entonces, Leo es, es más etérico, vamos a decirlo de esa manera, más pránico, más, es más luz, ¿no? Entonces, la luz no se puede experimentar de una forma tan tangible, sino que es una sensación, una sensación, ¿no? Un sentimiento en algún orden. De tal forma que esa luz que es tan tenue, la podemos sintonizar en nosotros por medio de, bueno, de la irradiación de nuestra energía, que propiamente se configura en nuestro corazón, ¿no? Estas personas que tienen la capacidad de sentir este calor interno en su plexo cardíaco, están reflejando muy bien la energía de Leo. A diferencia de sentir, luego cuando hay sensaciones de tristeza muy agudas, por ejemplo, sentimos que el corazón luego nos duele, ¿no? Y lo sentimos como un punto fijo. Luego se sienten como agujas, como piquetes o como puntos en el corazón, pero esto no será Leo, será Cáncer, porque es el núcleo, ¿no? Y llega al núcleo de la experiencia esa tristeza, esa melancolía, ese dolor, pero cuando empieza a sanar o cuando estamos muy alegres y no estamos exacerbando la energía, no estamos exagerándola, solamente la refulgencia nos llena un poco y es este calorcito que no quema ni destruye, ¿no? Es como un cierto remanente energético. Ciertamente es un remanente, es energía residual. No residual en el sentido que no sirva, que sea basura, sino que no está tan enfocado, ¿sí? No está tan enfocado como para destruir, ¿no? Al final de cuentas, lo que está totalmente enfocado, este, genera problemas. Si hay mucha energía en una parte de nuestro cuerpo, empieza a haber más sobreproducción de células y nos puede devenir en un cáncer, ¿no? Como enfermedad. Entonces Leo empieza solamente a desprender cierto calor, cierta vitalidad, ciertamente. Los planetas entonces se tiñen de ese orgullo porque se sienten ellos, ¿no? Los planetas que tengamos en Leo los vamos a sentir mucho y los vamos a sentir parte de nosotros, de nuestra configuración de la identidad, ¿de acuerdo? Entonces, como somos capaces de sentirlos, también se generará un cierto deseo y que en planos más inconscientes se convertirán en obsesiones, pero serán deseos entonces de reconocimiento. Ese planeta necesita ser reconocido, así si tenemos a Mercurio,
tendremos un deseo de reconocimiento en el plano intelectual, por ejemplo. Si tenemos al sol, será el deseo de el reconocimiento de nuestra integridad, de la totalidad del ser de una persona. Pero si tenemos, por ejemplo, a la luna en Leo, tendremos no solo un deseo, sino una necesidad real de que nos reconozcan. Ya vamos a entender por qué, ¿no? La luna tiene este fuerte componente inconsciente. Asimismo, otorga, como decíamos, actitud teatral en estos planetas, una capacidad histriónica. La actitud teatral histriónica estará respondiendo a la sugestión especular, precisamente, porque a través de accionar de esta manera histriónica, que será, se dice también de Leo que tiene la capacidad de desarrollar actitudes patéticas, ¿no? Lo patético, etimológicamente hablando, se refiere a la exageración de las emociones en un nivel exacerbado. Entonces, es esta actitud histriónica y teatral de expresar, de expresar el ego, pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón última? Ciertamente, en el momento en el que nos expresamos de esa manera un poco exagerada o trascendiendo lo flat, o sea, un poco más profundo, o, bueno, podríamos no decir profundo, sino más bien externo, o sea, al revés, es ahí donde cuando una persona se encuentra con esta actitud, genera un cierto impacto en esa persona que está observando y es ahí donde se alimenta el mecanismo de Leo, el de saber qué impacto tengo yo en la otra persona y que me devuelva entonces por medio de esta imagen especular, por medio de su reacción, por medio de su, si le divertimos, si lo asustamos, si lo descolocamos, entonces Leo entiende su, eh, su papel como identidad. Entonces por eso Leo tiene esta actitud teatral e histriónica, porque por medio de exacerbar la actitud, genera un impacto más vívido en la resonancia que le devuelve el sentimiento de ser él mismo. ¿Queda un poco claro el concepto que estoy tratando de desarrollar, Marian? O sea, ¿te refieres que hay como una alimentación de las sensaciones del otro? Así es, sí, sí. En ese Leo es el principio que nos hace darnos cuenta de nosotros mismos y en un nivel superior somos también los demás, ¿no? Entonces, Leo necesita verse reflejado en los ojos de los demás. Un filósofo muy importante de la teoría de la imagen, George B. Uberman, nos habla de que la imagen arde en su contacto con lo real. Todas las cosas que nos aparecen en el mundo son imágenes, ¿no? Imágenes perceptuales. Entonces, cuando las reconocemos y son totalmente superficiales, es decir, que no están conectadas a un núcleo interior como lo puede ser una estrella, eso es muy real, ¿no? Cáncer y Leo son muy reales, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una manifestación artística que no es arte y no nos hace vibrar, no nos hace sentir, no es real. Entonces, no es arte, ¿no? Será ilustración, será una canción, será lo que sea, pero no será arte, ¿no? Entonces, la imagen como arte arde en el contacto con lo real. Cuando es real nos hace vibrar. Nos hará entonces, de alguna manera, ser conscientes de nosotros en esa pieza, ¿no? Cuando vemos
a la Mona Lisa o cuando vemos a la Capilla Sixtina, vemos que esto es un arte real porque nos hace vibrar la monumentalidad o la técnica, el esfumatio de Da Vinci, todas estas cosas que están conectadas a una dimensión de lo real, que tienen un fundamento real, la contemplación, ¿no? De los maestros chinos, de la pintura naturalista, todo esto es real, por eso nos hace vibrar. Entonces Leo, con esa actitud teatral de la cual puede disponer y de la cual tiñe a los planetas ubicados en Leo, está haciendo una exacerbación para ver qué tan real es él mismo al ver la reacción del otro, porque entonces el otro arde, arde en su contacto con mi realidad. Y si arde, si hay impacto en el otro, entonces Leo se alimenta, como dices, de alguna manera se genera un mecanismo identitario. Entonces podríamos hablar de Leo diciendo, esto es real, esta actitud que yo emití tuvo un impacto, sí conectó, eh, el otro me reconoció y yo me reconocí en sus ojos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se puede, ya en el planisferio humano, ¿no? Hablando en estos conceptos de astrología humanística, puede devenir en mucho orgullo, puede devenir en querer seguir experimentando de esa manera, ser teatral ¿para qué? Para que el otro me devuelva esa impresión, así como, si lo descoloco, incluso eso es real, ¿no? Porque le he afectado, le, ha reaccionado ante mí, por lo que yo me siento yo por el otro. ¿Por qué? Porque es el segundo signo que nos habla de la relación interpersonal. Leo por eso no puede ser definido como un signo egoísta. En todo caso, podría ser definido como un signo egocéntrico o egotista, que no es igual que egoísmo. El egoísmo serán cuestiones más enfocadas en la consecución de algo material en mi proceso de individuación. El egocentrismo es simplemente que todo gire alrededor de mí, pero no significa que eso no lo pueda yo compartir con los demás. De hecho, por eso Leo es un signo muy noble. El, el, el arquetipo del príncipe berrinchudo y el pequeño tirano que se convierte en rey es porque ha trascendido esa esfera y a pesar de que pueda seguir siendo todo alrededor de él, del rey, egocentrismo puro, el rey noble, el que todo el mundo ama porque es digno de ese amor, ya configura un patrón muy distinto. Ya no será un tirano, ¿no? Ya no será pues sí, un tirano, un dictador. Ahora es el rey noble que ha demostrado que ha recuperado y también ha recuperado su dignidad, ¿no? Pues sí, creo que no hay mucho más que añadir. Todo va a depender entonces de la posición de qué planetas estén emplazados y las conexiones que tengan. Pero básicamente nos habla de esto, del mantenimiento de la radiante vitalidad del planeta y de la persona íntegra como una persona de Leo y una calidad de lealtad, ¿no? O sea, una cálida lealtad. Realmente el Leo, el Leo dignificado, el que ha recuperado su dignidad, es leal, porque es leal a esa imagen especular que devuelve, porque de alguna manera cuando madura se da cuenta de su impacto en los otros y trata de no aprovecharse de eso, ¿no? Para no devenir en tirano. Entonces ofrece una lealtad, realmente la nobleza de su corazón ya no es esta fijeza total
de sentir estos piquetes y esto, así como la imagen que les proponía de sentir la energía totalmente así exacerbada y dura, sino que es noble, los metales nobles, el oro, la plata son metales nobles, son maleables, ¿no? Entonces ya no estará totalmente fijo. Ese es el aprendizaje de Leo, ¿no? Desvincularse de su rigidez, que es un metal impuro, y conseguir la nobleza del oro real, la nobleza del sol,